Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 12. En esta mañana nos dedicaremos a leer, a estudiar y meditar en el versículo número 6. Estamos ya en el epílogo del libro de Eclesiastés, estudiando bajo el eslogan "El mundo es vanidad y Cristo es la verdad". Hemos llevado ya 2 años estudiando el libro de Eclesiastés, que hace un registro de cómo funciona la vida. Básicamente, Eclesiastés nos plantea la teoría sobre la vida, las implicaciones y retos de la vida bajo el sol. Y Eclesiastés nos hace un registro muy minucioso de todas las etapas o las estaciones por las cuales los seres humanos pasamos en esta tierra. Y estamos en la parte final de esas estaciones, llegando a la muerte. Hoy nos corresponde justo hablar de eso, de la muerte. Y uno diría, pues la muerte y se acabó, ¿cierto? Lo sepultamos y el libro se acaba, pero el libro no se acaba con la sepultura. Nos dice, después de que nos sepultan, nos vamos a tener que enfrentar al juicio. Y para que tengamos herramientas o tengamos recursos para presentarnos al juicio, escuchemos lo que dice el predicador. De ahí que el final del libro de Eclesiastés, a partir del versículo 7 en adelante, es hablando del juicio y luego del reto tan grande de atender a las predicaciones. Ayer hablaba con un hermano y le decía yo lo siguiente. Le decía, si nosotros fuéramos más juiciosos, los cristianos, en apropiarnos de las enseñanzas y principios que se nos van dando cada semana, tendríamos mejores recursos para afrontar las adversidades. Si nosotros fuéramos más consistentes en tomar en cuenta los principios, en ponerlos en práctica, por lo menos intentar ponerlos en práctica durante 20 años consecutivos, los resultados nuestros serían diferentes. Tendríamos hogares más estables, tendríamos hijos más fieles, tendríamos una fe más sólida y tendríamos una firmeza y una madurez en la fe increíble. Pero resulta que nosotros tomamos los principios, decimos amén y nos vamos y nos pasa como el que se mira en el espejo. ¿Se acuerda que dice Santiago? Se mira en el espejo y se le olvida lo que tenía que corregir y sigue tranquilo su camino. O como la semilla que cae a la orilla del camino, que intentan hacer pero no da fruto, porque es pisoteada o comida por las aves. El texto de esta mañana dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. La semana pasada estábamos estudiando los textos anteriores que describen el proceso de envejecimiento natural sin mediación de las enfermedades, sino el envejecimiento natural, el desgaste de los órganos, el desgaste de todas las partes del cuerpo, todas las funciones que nosotros vamos perdiendo a medida que van pasando los años. Y decíamos que eso, aunque pues termina siendo un poco tedioso para nosotros, pues no es lamentable porque hace parte del diseño, ¿sí? Nosotros diríamos, es trágico envejecer. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, corona de honra es la vejez. La Biblia no dice que es trágico envejecer. La Biblia dice que es una bendición envejecer cuando tenemos la confianza en el Señor. Y hoy nos va a hablar de otro tema que tiene que ver con lo que pasa a medida que vamos envejeciendo. El envejecimiento es un aviso diario que nos está diciendo, estás acercándote a la muerte. Cada vez que ustedes se miren al espejo y se vean una arruguita más, ustedes digan, me estoy acercando a la muerte. Y si me acerco a la muerte, ¿a qué más me acerco? Al juicio divino, porque tendré que rendir cuentas. El título para nuestra enseñanza en esta mañana es Hora de la muerte. Llegó la hora de la muerte. Según está describiendo aquí el rey Salomón, está hablando de un ciudadano que vivió muchos años, que enfrentó todas las etapas de la juventud, placeres, estudio, viajes, logros, comer, beber, disfrutar, acumular, producir. Luego se envejeció y luego al estar ya viejo o envejecido, está próximo a la muerte. Aquí nos está hablando de cualquier ciudadano que podemos ser nosotros, ¿sí? Que hemos aprovechado la vida, que hemos vivido y que hemos tenido muchos episodios en nuestra vida y que ya estamos en un momento en el cual sentimos o percibimos que la muerte se nos aproxima. Y como la muerte se nos aproxima, el rey Salomón nos va a hablar claramente de este episodio y nos va a decir, bueno, pues la muerte nos va a llegar a todos. No es que a unos les llega y a otros no. A todos nos va a llegar, entonces preparémonos. Y nos va a hacer una descripción supremamente interesante, hablando del valor de la vejez, hablando de la importancia de envejecer,
pero hablando también del valor de la vida y de la necesidad de prepararnos para la muerte. Y el rey Salomón nos va a hablar en términos muy positivos de la muerte y muy positivos de la vejez, que eso me parece interesante, especialmente para quienes dicen que Eclesiastés es un libro fatalista, que Eclesiastés es como un libro agnóstico para los ateos y para los existencialistas que no ven nada bueno en la vida sino desesperanza. El rey Salomón nos está diciendo envejecer es bueno. ¿Sí los notaron la semana pasada? Aunque los órganos fallen, aunque hayan limitaciones y perdamos pues la vitalidad o la velocidad o la energía, envejecer es bueno. Ahora nos va a hablar de la muerte y nos va a decir la muerte también es buena, no hay que hacer parte del plan. La muerte no es un episodio contrario al plan, sino parte del plan de Dios para que podamos llegar a su presencia y tener que enfrentarnos a la justa ira de Dios o al justo juicio de Dios. Entonces nos va a comenzar hablando sobre la importancia de la muerte. Y es muy importante, amados hermanos, que nosotros nos preparemos para morir. Normalmente nosotros cuando recibimos un nuevo hijo o una nueva criatura en la familia, estamos muy felices, ¿cierto? Cuando estamos en espera de un bebé, sea un hijo nuestro, un sobrino, un nieto, estamos muy felices esperándolo. Y hacemos reuniones y tomamos fotos y compartimos en familia diciendo nos llegó un hijo, o nos llegó un nieto, o un primo, un sobrino. Pero cuando muere alguien, ¿cómo estamos? Muy tristes. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué nos ponemos felices cuando alguien nace, pero nos ponemos tristes cuando alguien muere? Si recuerden que Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Y tanto el nacimiento es bueno como la muerte es buena. No es mala la muerte. La muerte es mala solo para aquellos que están sin Cristo, porque no tienen los recursos para enfrentarse al juicio. Pero si están preparados para el juicio, pues morir es bueno. De hecho, el apóstol Pablo dice, si a mí me ponen a escoger entre vivir o morir, ¿recuerdan qué decía el apóstol Pablo? Yo no sé qué escoger. Si a mí me dicen, ¿qué escojo? Elija, es un conflicto de atracción-atracción. Dice, porque las dos cosas las quiero. Yo quisiera morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero también quisiera quedarme acá entre ustedes predicando y disfrutando con ustedes la travesía hermosa de la vida cristiana. Entonces el apóstol Pablo dice, yo realmente no sé qué escoger, dándole el valor debido a la preparación para la muerte y al momento en el cual nosotros tenemos que enfrentarnos a ese momento esperado, necesario y vital de encontrarnos con el Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo también murió, se enfrentó a la muerte, se enfrentó a ese episodio decisivo de la vida temporal al ir a la cruz y entregarse por nuestros pecados. Y Santiago capítulo 4 versículo 13 nos da una advertencia, dice, vamos ahora, los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y recuerden que sigue diciendo el texto, ustedes no saben si mañana puedan hacer eso, no saben si puedan lograr sus planes que tienen para mañana. Pensamos viajar, comprar, ver a nuestros hijos crecer, casarlos, ver nietos, tantos planes que tenemos en nuestra vida. Pero el escritor de Santiago dice, un poco de cuidado, un poco de calma y de prudencia. ¿Usted está seguro si va a poder lograr sus planes? ¿Usted tiene certeza de que va a poder lograr sus sueños? Recuerden que hay un dicho popular en la sociedad humanista y es, luche por sus sueños, propóngase sueños y lógrelos. Pero la Biblia dice, usted no sabe si los sueños son de Dios y no sabe si los va a poder lograr. Mejor prepárese para morir, porque eso sí es seguro. Y como la muerte es segura, debiéramos todos los días estar preparándonos y, como decimos simbólicamente, preparando las maletas para el momento de la muerte. ¿Les gusta esa idea? ¿No les gusta, cierto? No nos gusta pensar en que hay que estar con la maleta lista, preparando, porque en cualquier momento nos llega la hora de presentarnos. La hora de partir, la hora de la muerte, que es lo que estamos estudiando en esta mañana. El rey Salomón, anticipándose a toda la ciencia médica y anticipándose a todo el avance de la neurociencia,
nos habló de cuáles son las condiciones específicas o las realidades por las cuales la mayoría de personas, especialmente ancianos, mueren. ¿Cuáles son los órganos que se van desgastando más rápidamente? ¿Y cuáles son las posibles frecuencias en las cuales las personas pueden morir con más facilidad? Y lo va a describir en Eclesiastés capítulo 12, versículo 6. Todos tenemos que morir. ¿De qué vamos a morir? No sabemos. Pero lo que sí nos está diciendo el rey Salomón es, si llegamos a la vejez, lo más probable es que vamos a morir por el desgaste de órganos. Es decir, los órganos llegan a su momento de validez o caducan porque ya no tienen más fecha de vitalidad. Entonces lo primero que nos va a decir, antes que la cadena de plata se quiebre. Noten que el rey Salomón en el texto de esta mañana nos va a decir, como nos acercamos a la muerte, podemos morir antes, pero si no morimos y llegamos a la vejez, lo más probable es que muramos de una de estas tres circunstancias que nos va a plantear. Recordemos que Salomón es rey, es sabio, es investigador, es predicador, pero es científico también. Y como investigador científico, con la sabiduría que Dios le dio, nos va a advertir algunos de los hallazgos en los descubrimientos que él tiene y nos va a decir, prepárese porque hay tres posibilidades de morir en la vejez. ¿Cómo les parece? Eso es un adelanto médico increíble, ¿sí? Porque diríamos, si lo descubre ahora un científico, se hace pues Nobel de medicina con ese descubrimiento, pero lo descubrió Salomón casi 1000 años antes de Jesucristo, es decir, hace ya unos 3000 años que lo descubrió Salomón, diciendo un anciano, cuando llega a la edad adulta o madura, puede morir porque la cadena de plata se le quiebra. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la cadena de plata que está diciendo acá? La cadena de plata tiene que ver con la columna vertebral o la médula espinal o todo el sistema óseo, que es el sistema de soporte para el cuerpo. Recuerden que muchos de los ancianos, y lo hemos visto con familiares nuestros, mueren por caídas, fracturas, se rompen, se fracturan los huesos, se les quiebran los huesos y ya es difícil que puedan soldar sus huesos o tienen problemas relacionados con los huesos, osteoporosis, artritis u otro tipo de artrosis y desgaste, envejecimiento prematuro y terminan muriendo con un problema de los huesos. ¿Conocen esos ejemplos? Incluso hay personas jóvenes luchando con temas de los huesos, falta de calcio, problema para tener huesos fuertes o vigorosos y terminamos doblándonos o encorvándonos o incluso los huesos se terminan quebrando. Ese es un excelente descubrimiento médico científico que acuña el rey Salomón en el libro de Eclesiastés para prepararnos a nosotros para morir. Cuando uno está joven, uno abusa de sus huesos. Y uno abusa porque tiene tanta fortaleza y los huesos son tan flexibles y tan plásticos que uno abusa. Pero a medida que van llegando ciertas edades de maduración o de adultez, los huesos se ponen más rígidos y se ponen duros y se ponen estáticos y se quiebran con facilidad. Con cualquier facilidad se quiebra un hueso y hay mucha dificultad para que esos huesos solden o se restauren y volvamos otra vez a estar sanos. El rey Salomón dice, si usted llega a la vejez, dele gracias a Dios, pero prepárese porque una posible causa de muerte es el tema de los huesos. O se le encorva la columna, o se le rompe la columna, o se le rompen los huesos, o se le quiebran los huesos, o sufre una enfermedad relacionada con el desgaste y el envejecimiento de los huesos, y llegó la hora de la muerte. ¿Cómo les parece? Me parece interesante que el rey Salomón, describiendo la vida y describiendo la muerte, no simplemente diga usted se va a morir, sino que nos diga los síntomas que podemos tener, o las áreas en las cuales podemos tener el desgaste natural y llegar a la muerte. ¿Por qué es importante eso? Porque lo que el rey Salomón nos está diciendo es la vida y los órganos del cuerpo no son eternos, tienen fecha de caducidad y debemos estar conscientes de ellos y debemos prepararnos. Y recuerden que la antesala a esta descripción es acuérdate de tu Creador. ¿Se acuerdan cuándo? Cuando llegue a los 100. Cuando esté joven, es decir, cuando tengas agilidad, plasticidad en tus huesos y en tus músculos, cuando tengas la facilidad de servir a Dios, cuando te puedas mover libre y fácilmente, acuérdate de tu Creador. No esperes que te lleguen los momentos en los que no puedas ni siquiera caminar.
No esperes el momento que ya ni siquiera te puedas mover y entonces ahora sí diga, ahora sí busco a Dios. Ahora, si lo buscas, Dios te va a acoger. Pero ¿por qué no hacerlo antes? Si tenemos la oportunidad. ¿Por qué no consagrarnos al Señor de jóvenes si tenemos la oportunidad y Dios nos hace el llamado? Y no decir espero, espero y postergo hasta llegar al momento en que ya se me quiebre la cadena de plata. Si se me quiebra la cadena de plata me llevan a la tumba. Ya no puedo servirle al Señor, me van a llevar a la tumba. Si se me quiebra la cadena de plata me tienen que llevar a enyesar, pero ya no me van a traer a la iglesia. Entonces, ¿por qué no hacerlo antes? Miren que aquí está la sabiduría implícita en la descripción que está haciendo el rey Salomón sobre las posibles causas de muerte. Ahora, es muy interesante que el rey Salomón diga la cadena de plata. En la antigüedad, especialmente en la época del rey Salomón y de la monarquía hebrea, elementos como el oro, la plata eran valiosos. La plata, estamos hablando de un elemento valioso, y habla de la cadena, no dice la cadena de huesos, debiera decir la cadena de huesos, ¿cierto? Si es más preciso como médico, debería decir antes que se le rompa un hueso, acuérdese de su creador. Pues está diciendo antes de que se le quiebre la cadena de plata, es una descripción metafórica hermosísima, dándole un valor muy alto a la vida y relacionando la vida con algo tan valioso como la plata, y relacionando la salud con algo tan valioso como la plata, como el dinero, o como algo que quisiéramos tener en cantidad. ¿Quién no quisiera tener plata en cantidad? No billetes, sino plata. Si tuviéramos plata seríamos millonarios. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo? Pero usted tiene salud y tiene vida, es decir, es millonario, porque tiene una cadena de plata en su espalda. ¿Sí la vieron? Compuesta por vértebras y que une todo el esqueleto y todo el sistema óseo, de tal manera que si usted se puede mover y pudo llegar caminando acá, es porque esa cadena de plata le funciona bien. Mire el valor que le da el rey Salomón a la salud y a la vida, aún en la vejez. Dice, si usted aún estando anciano se puede mover, es porque la cadena de plata todavía le funciona bien y no se ha quebrado. Acuérdese de su creador antes de que se le quiebre. ¿Cómo les parece? ¿No les parece interesante el llamado? ¿Por qué? Porque hay una posibilidad altísima de que esa cadena se le quiebre en cualquier momento. Incluso levantándose, yendo al baño, bajando unas escaleras, sentándose, subiéndose al auto, o solo dando un paso se le puede quebrar un hueso, se le quiebra la cadera, se le quiebra la columna, ¿y qué pasa? Hasta ahí llegamos. ¿Cuál es el mandato anterior? Acuérdate de tu creador antes que. Génesis capítulo 30, 16. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos, y así fue vindicada. Recuerden que cuando este rey quiso tomar a Sara por mujer, siendo Sara esposa de Abraham, la indemnización que le dio este rey a Abraham fue de 1000 monedas de plata. La plata como material, como mineral, es muy valioso aún desde la antigüedad. Segunda de Samuel 8:2. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarle la vida, y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Lo que el rey Salomón está diciendo entre líneas, no de manera muy directa, es tener vida y tener salud es mejor que tener dinero. Y si usted tiene dinero, pero no tiene vida ni salud, ¿de qué le sirve? Ahora, si usted tiene vida, aunque no tenga dinero, tiene la oportunidad de arrepentirse, y es como si tuviera un poco de monedas de plata para pagar o para compensar lo que usted necesita conseguir o para adquirir lo que usted necesita. Entonces lo que el rey Salomón nos está diciendo es preparémonos porque estamos todavía vivos, y estando vivos tenemos opción de arrepentirnos y de servir a nuestro Dios. Segunda de Samuel capítulo 17 versículo 13 dice, y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Y en segunda de Samuel 22:6 dice, ligaduras del Seol me rodearon,
tendieron todos sus lazos de muerte. A medida que van llegando los años, lo que está diciendo el rey Salomón, usted tiene muchas más posibilidades de morir. Y como tiene más posibilidades de morir, arrepiéntase. Porque en cualquier momento le llega ese llamado y usted tiene que responder. Antes que, recuerden que por lo menos en 4 o 5 oportunidades en este último capítulo, el rey Salomón nos está poniendo esta expresión en la traducción nuestra. Antes que es un llamado a la acción, ¿cierto? Es decir, haga esto antes que, ¿sí? O tome acción o tome medidas antes que la cadena de plata se quiebre. Y luego continúa diciendo, y se rompa el cuenco de oro, otro mineral preciado, el oro, incluso más valioso que la plata. ¿Sí? Habla de una cadena de plata que todos tenemos, que ni siquiera sabíamos que la teníamos, nuestro hueso, nuestra columna, nuestra médula, pero habla también de un cuenco de oro, es decir, como una especie de vasija, pudiera ser como una vasija precolombina, ¿cierto? Muy valiosa, muy costosa, de oro. ¿De qué está hablando el rey Salomón? Está hablando del cerebro. Está hablando del cerebro. Y noten que ese descubrimiento que hace el rey Salomón lo están haciendo los médicos recientemente. Es muy moderno, muy contemporáneo el descubrimiento médico que dicen que el cerebro es uno de los órganos más vitales del cuerpo humano, uno de los órganos más valiosos en todo el sistema emotivo y funcional del cuerpo, y que el cerebro es el gran desconocido y el menos estudiado del organismo humano. Es decir, de todos los órganos del cuerpo, el menos estudiado en la ciencia médica y al cual hoy en día le están dando mucha más valor e importancia es el cerebro. ¿Por qué? Porque los médicos se están dando cuenta que allí está la base de operación de todo el organismo, que se define la voluntad, que se definen las decisiones, que se regulan los movimientos, las emociones, las reacciones, incluso los miedos, los temores, las angustias, todos se gestionan o se regulan o se controlan o se afectan desde el cerebro. Y el rey Salomón nos está planteando una segunda causa de muerte en la vejez, y es que se rompa o se quiebre o se dañe el cerebro. Es decir, enfermedades degenerativas o enfermedades por desgaste o por envejecimiento que afectan el cerebro. Sabemos de varias, ¿cierto? Enfermedades neuronales, el Alzheimer, el Parkinson, otro tipo de enfermedades, esclerosis, u otro tipo de enfermedades que afectan la movilidad y que afectan el pensamiento y que afectan la lógica. Eso es lo que está diciendo el rey Salomón. A medida que llegamos a viejos o a mayores, hay un alto riesgo de pérdida cognitiva o de pérdida de funcionalidad porque el cerebro se daña o se desgasta. El cerebro es uno de los órganos más protegidos que tiene el cuerpo. Por eso aquí lo llama el cuenco de oro, porque es uno de los órganos que tiene mayor protección, ¿sí? Porque es uno de los órganos más peligrosos del cuerpo, pero también es uno de los órganos más importantes. ¿Se puede deteriorar? ¿Qué dice la Biblia? Se puede deteriorar. ¿Por qué? Por muchas razones. Genéticas, de hábitos de vida, mala alimentación, mal gestionamiento de muchas decisiones y muchas otras circunstancias alimenticias o de excesos o de abusos se puede afectar el cerebro o simplemente por el desgaste natural por la vejez. El rey Salomón nos está diciendo, acuérdate de tu Creador ahora que tu cerebro te funciona. Sirve al Señor, pon en práctica sus mandamientos ahora que tu cuenco de oro funciona bien. No espere que le llegue la demencia, o la amnesia, o el Alzheimer, o el Parkinson, o que le lleguen los desajustes en las conexiones neuronales y ya no tengas lógica, o no funciones, o no puedas hacer las cosas que ahora puedes hacer bien. Ahora, es un honor y es un privilegio que llegando a ancianos todavía el cerebro funcione bien, porque lo más natural es que después de los 60, 70 años el cerebro se desgaste. Lo dice la ciencia médica y hay muchas estadísticas al respecto. Uno de los grandes problemas de enfermedad de los ancianos es Alzheimer y Parkinson, o enfermedades degenerativas o demencia senil, que son problemas relacionados con el cerebro. Antes que, la pregunta que nos está planteando aquí a los jóvenes a los cuales les escribe el rey Salomón es,
¿Tu cerebro te funciona? Ok, dele gracias a Dios. Sirve a tu creador ahora, porque en poco tiempo ya no te va a funcionar, o por lo menos no te va a funcionar bien. Y esa es una causa de muerte, los problemas degenerativos en el cerebro y los problemas en los cuales se daña el cerebro. Es muy interesante porque está diciendo antes que se quiebre o se rompa el cuenco de oro. Puede ser de oro el cerebro, puede ser de mucho valor y estar muy protegido con un metal muy duro, pero ¿se puede quebrar? Claro que sí, se puede romper. La columna puede ser de plata, que es un metal muy duro, pero también se puede romper o se puede quebrar. Es importante porque acá el rey Salomón usa una metáfora muy importante o muy práctica para el momento actual, y era que en la antigüedad las lámparas que se tenían en las casas, especialmente las casas privilegiadas que podían tener una lámpara, la tenían en el centro de la casa o de la sala o de la habitación, pero una lámpara colgada con una soga. ¿Sí conocieron ese ejemplo? ¿Tuvieron lámparas colgadas con una soga, sostenidas con una soga, una cabulla, un lazo, un alambre o una soga? Así eran las lámparas antiguas. Hoy en día no tenemos así. Bueno, nosotros todavía estamos a la moda antigua, pero era en la antigüedad las lámparas. ¿Y la lámpara para qué sirve en medio de la sala? Para dar luz, pero para que funcione la lámpara tocaba ponerle aceite. Y las lámparas funcionaban con aceite en la antigüedad especialmente, daban luz, pero se sostenían con una soga. ¿Qué riesgo tenía esa lámpara que estaba sostenida con la soga con el tiempo? Nos dimos cuenta de eso, ¿cierto? Que no le hicimos mantenimiento a la lámpara. Un momento cualquiera, la soga se desgastó, se rompe y cuando nos dimos cuenta la lámpara se cayó. Y si se cae la lámpara y se quiebra, ¿qué pasa con el aceite? ¿Y qué pasa con la luz? ¿Y cómo quedamos? En tinieblas. Eso es lo que está diciendo aquí el rey Salomón. El cerebro es un órgano tan preciado que le da todo el aceite y sabemos que justamente eso es lo que produce el cerebro, muchas sustancias que son vitales para todas las funciones corporales y cognitivas. Ese cerebro es como una lámpara en la mitad de la sala que nos da luz. Si el cerebro está bien, estamos con luz. La luz del conocimiento, la luz de la razón, la luz de la inteligencia, la memoria, la capacidad de tomar decisiones. Por eso cuando una persona está bien, a una anciana dicen, es un anciano lúcido. No lucido, sino lúcido. Es decir, tiene luz. Es usando la metáfora del rey Salomón, que la descubrió 3000 años atrás de nuestra época, diciendo el cerebro es la luz de la vida. Si usted tiene cerebro que le funcione bien, usted está en luz, es una persona lúcida. No espere que la soga se rompa, se le caiga la vasija, se rompa y el aceite se caiga y usted muera. Y ya no tenga la luz. Antes que se rompa el cuenco de oro, es decir, antes que el cerebro ya no le funcione y usted muera por envejecimiento y por desgaste natural. Proverbios 23, versículo 23 dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y todo eso que está diciendo ese texto tiene que ver con funciones del cerebro. La sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, la memoria, la enseñanza. Dice, compra, adquiera ese aceite y no lo venda. Porque aunque hay muchas sustancias que produce el cerebro para nuestras funciones naturales del cuerpo, la mejor sustancia con la cual debemos alimentar el cerebro es con la sabiduría que viene de Dios. Si nos falta oxitocina, tenemos problemas. Si tenemos mucho cortisol, tenemos problemas. Pero si nos falta sabiduría, ¿qué problemas tenemos? Tenemos el mayor problema frente a Dios. Puede que no tengamos, si nos falta alguna sustancia en el cerebro, no tengamos algunas funciones naturales en el cuerpo, pero por lo menos si tenemos sabiduría estamos bien para con Dios. ¿Cuál es la sustancia o el aceite que mueve la luz del cerebro para enfrentarnos ante el juicio? La sabiduría. Eso es lo que está diciendo el rey Salomón. Adquiere sabiduría. ¿Y cómo se adquiere sabiduría? ¿Dónde venden? ¿Dónde han visto una venta de sabiduría? Que uno pueda comprar 1 kilo, por arrobas, por litros. Bueno, dice la Biblia, la fuente de sabiduría es el temor
del Señor. Antes que se le rompa el cuenco y la vasija y se quede usted a oscuras. Miren lo preventivo que es el rey Salomón, porque esta es toda una lección de sabiduría preventiva. Es decir, haga eso antes de. Nosotros los latinos somos buenos para hacer todo después de. Esa es una característica del latino. Uno le dicen, se le va a caer la casa, se le va a caer. Y uno dice, no, pero no se ha caído. Pero no se ha caído. Y cuando se cae, ¿qué dice uno? Ay, se cayó. ¿Ahora qué hago? Tuve tiempo de repararla. A uno le dicen, vaya al médico porque usted no está bien. No, yo me siento bien, yo voy después. No me gustan los médicos. Cuando ya no podemos pararnos, nos tienen que llevar en ambulancia. Pero pudimos haber ido antes. Lo que está diciendo acá es una cátedra de prevención. Antes que, compre sabiduría antes que, sírvale al Señor antes que, prepárase para el juicio antes que, sea consciente que va a morir antes que, haga todos los preparativos ahora que puede y no espere demasiado tarde porque no sabe si puede llegar ese momento. Mateo capítulo 16, 24 y 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, estamos aproximándonos a la hora de la muerte. Nos podemos morir por desgaste natural de los huesos, por una fractura o porque la cadena de plata se rompe. Valor de la vida y la salud. Nos podemos morir porque se rompe el cuenco de oro, es decir, se nos daña el cerebro, perdemos las nociones y las facultades principales del cerebro y llegamos a un momento en el cual ya no tenemos lucidez, ya no podemos tomar decisiones y ya no podemos hacer confesiones conscientes de nuestra fe. Entonces, ¿usted puede hoy ser consciente de lo que está pensando y sintiendo? Si lo puede hacer, arrepiéntase hoy. Si lo puede hacer, decida servir al Señor hoy, porque usted no sabe si mañana lo puede hacer. Ahora, no necesariamente perdemos estas facultades por vejez. Ese es el cuadro o el panorama que nos plantea el rey Salomón. Pero hoy sabemos que hay muchas otras circunstancias circunstanciales que nos pueden hacer perder esta facultad. Es un accidente. ¿Sí? Hay muchos jóvenes que con un accidente han perdido su cerebro o han perdido su movilidad y no fue necesariamente la vejez. Entonces, no espere, no diga como esto es para cuando sea viejito y hoy tengo 30, todavía tengo 40 de espacio. No, diga hoy tengo 30 o 20 o 25, pero esto también es para mí porque me puede pasar, yo no estoy preparado, pero hemos visto muchos ejemplos de jóvenes, hombres y mujeres, que sufren accidentes o enfermedades o situaciones inesperadas y los asalta una circunstancia difícil y no están preparados o no se han arrepentido. Y el texto continúa diciendo, antes que el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Otra causa posible de muerte en los años maduros, incluso en la juventud. Primer problema de los huesos, desgaste o ruptura de los huesos. Segundo problema, desgaste o daño del cerebro y pérdida de facultades naturales de razón y de inteligencia. Y el tercer problema, problemas cardíacos o problemas circulatorios o problemas relacionados con la vida física que conocemos de los pulmones y el buen funcionamiento del corazón. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente, es decir, el corazón se le explote. Tengo un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio y usted muera y no pueda decir nada. Hemos visto tantas personas que mueren por un paro, ¿sí? Que iban en el transporte, les dio un pequeño dolor, no alcanzaron a llegar a la clínica. Personas que van manejando, se hacen a un lado y los encuentran muertos sentados en el asiento del carro. Personas que se acuestan, tienen un paro cardíaco, un infarto y mueren repentinamente. Y no solamente eso, sino todos los problemas relacionados con la afectación o el desgaste del corazón y todas sus implicaciones. Antes que, miren el tercer órgano y problema por el cual nosotros podemos morir, problemas del corazón. Posiblemente tenemos más cuidado con el corazón y menos con el cerebro. Sin embargo, aquí el rey Salomón pone de últimas el corazón, porque aún en la época del rey Salomón el tema del corazón también era un problema común de posible muerte como es hoy en día. El cántaro se quiebre junto a la fuente.
es el hermoso símbolo para describir la función del corazón. No habla del corazón en términos médicos, sino del corazón como una fuente. ¿Fuente de qué? De la vida. ¿Qué transporta el corazón? Y el sistema circulatorio, pues el líquido preciado para la vida y para el funcionamiento y vida de los órganos, que es la sangre. Y sabemos que la sangre está compuesta de oxígeno y de agua y de plaquetas, y sabemos que sin ese líquido circulando en todo nuestro cuerpo, nosotros o nuestros órganos se mueren o se afectan. Entonces, cuando habla del cántaro que se quiebre junto a la fuente, está diciendo que el corazón es la fuente de donde nos sale el agua o el líquido por el cual podemos tener vida y podemos tener funciones vitales, naturales, mientras estamos con salud. Antes que el cántaro se quiebre junto a la fuente. Es decir, ¿es posible que el cántaro se quiebre? Y hay un dicho común que dice, tanto va el cántaro al agua, y viene de acá también. Tanto trabaja el corazón, millones y millones de latidos, ¿sí? En condiciones normales, 60, 70, 80 latidos por minuto. ¿Cuánto eso suma en 70, 90 años? En 100 años, ¿cuánto suma? Millones de latidos. Y tanto va el cántaro al agua que el corazón se revienta, se explota. Pero si te está funcionando el corazón hoy, sírvele al Señor hoy, porque tus funciones motoras y circulantes están buenas. No espere que el corazón se le rompa o se le quiebre y la rueda sea rota sobre el pozo. El rey Salomón usa otro hermosísimo ejemplo muy cotidiano en la época, que no había agua potable y no llegaba el agua por alcantarillado a las casas, sino que tocaba recoger el agua en pozos o con aljibes. ¿Se acuerda el caso de la mujer samaritana? Que tenían que salir todos los del pueblo, y no solo en ese pueblo, sino en todos los pueblos antiguos, tenían que salir las personas a las afueras del pueblo o a los afluentes donde había manaderos de agua a recoger el agua, y en muchos lugares desérticos tenían que hacer pozos profundos de 20 o 30 metros para recoger el agua, incluso en algunos lugares de 200 metros de profundidad, y así cogían el agua y tenían que sacar el agua con una vasija. ¿Sí han visitado un pozo o no? ¿O los han visto en fotografías? ¿Cómo se sacaba el agua? Recuerde que había una vasija o un balde que estaba conectado a una polea o a un lazo, y había un soporte, una vara, un árbol, un palo o una viga que estaba atravesada, y ahí se sostenía el balde con la soga, y tocaba soltar la soga y dejar que el balde llegara al fondo donde estaba el agua, llenarlo de agua y luego con la soga tirarlo hasta sacarlo. Esa es la figura. No era que uno cogía el balde y sacaba, porque no estamos hablando de una alberca, de un pozo superficial, sino de un pozo profundo. Así se sacaba el agua en la antigüedad. Por eso el agua en la antigüedad era tan apreciada. Hoy en día no la apreciamos porque tenemos agua en todas las habitaciones, y en muchos lugares de la casa nos llega agua todo el tiempo. Pero en la antigüedad, o en regiones donde hay escasez de agua potable, toca cargar el agua para la comida, y ahí uno sí la cuida un poco más. O tocaba ir a cargar el agua en un pozo, esperar que llegara, o ir en la mañana, o en el caso de la mujer samaritana, iba al mediodía cuando había sol, y la mayoría de personas no iban porque ella era una mujer despreciada por la sociedad. Y para que no se la encontrara nadie, la insultara o la maltratara, ella iba en la hora donde el sol era más fuerte, y fue justo allí donde se encontró que a Jesús también le gustaba ir a esa hora a sacar agua, a las 12. Se encontró con Jesús. Entonces lo que está diciendo es, antes que el cántaro se le quiebre junto a la fuente, si usted va a sacar agua y no tiene la precaución, y la polea o el lazo con el cual usted va a sacar el agua no la revisa y está desgastada, y cuando va tirando el balde se le suelta, ¿qué va a pasar? Se quedó sin agua. No hay manera de sacar agua, porque ¿quién va a ir a una profundidad de 100 o 200 metros a sacarle un balde? Solo para que usted se lleve agüita para la casa. Entonces había que tener mucha precaución, pero ese era un riesgo natural, que se soltara el balde o se rompiera la soga, el balde se fuera a lo profundo del pozo y no se pudiera sacar agua. Y está hablando nada más ni nada menos que del corazón. Es decir, el corazón es un órgano vital
pero es un órgano que hay que cuidar. Pero aún por mucho que lo cuidemos, hay riesgos de que el corazón no funcione. Incluso todos hemos visto con sorpresa que hay personas que se han infartado y uno dice, pero se veía saludable. No nos habían dado señales de que estuviera enfermo. No sabíamos que tuviera síntomas. ¿Por qué se enfermó? Porque a veces el corazón falla y no sabemos por qué falla, pero ciertamente es un órgano como cualquier otro y tiene fallas. Antes que el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, es decir, aquí está describiendo una catástrofe. Es una catástrofe si eso pasa, porque si se quiebra la fuente, si se rompe la rueda, si se rompe la vasija, ¿qué pasa? Nos morimos, porque se nos estalla una vena, se nos estalla el corazón, nos infartamos e inmediatamente, casi en el momento fallecemos. Es muy difícil sobrevivir a un infarto letal o a un estrangulamiento de una vena porque es casi imposible, al menos que estemos en el médico y nos puedan revivir inmediatamente o puedan tomar medidas, pero es muy difícil. El corazón se explota y nosotros morimos, pero mientras el corazón funciona, ¿qué dice el rey Salomón? Cuida tu corazón. Miren lo que dice en Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La mente pudiera ser el cerebro, ¿cierto? Entonces pudiéramos decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es el cántaro que está hablando acá. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente o tu conciencia, que es el cuenco de oro, pero amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, que sería la cadena de plata. Es decir, amarás al Señor con todo tu ser, todas sus energías, todas tus facultades, todas tus funciones, antes que te fallen. No esperes demasiado, no va y sea muy tarde. Y hay otro texto que yo tengo por acá que quiero que leamos, que se encuentra en Génesis 24, 14 al 18, y luego los versículos 20 y 43. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe también, y daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendía a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía. Este trabajo era un trabajo muy duro en la antigüedad, de ir a recoger agua en el pozo, y normalmente le correspondía a las mujeres, porque los hombres estaban trabajando en el ganado o en la agricultura. Entonces era una tarea que normalmente la hacían las mujeres, pero era un trabajo muy difícil. Y relaciona esta tarea de sacar agua del pozo, antes que el cántaro se rompa. Y en Isaías 42, versículo 7 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Amados hermanos, nos va a llegar la hora de la muerte. ¿Cómo nos va a llegar? No sabemos. ¿Cuándo nos va a llegar? No sabemos. ¿Qué sabemos? Que nos va a llegar. Que nos va a llegar. Que a algunos les va a llegar un poco con más años, a otros les va a llegar con menos años, pero a todos nos va a llegar. La pregunta es, ¿estás preparado para morir? Esa es la pregunta. Salomón no nos está sembrando terror sobre la muerte. Salomón no está diciendo, póngase a llorar porque el corazón algún día le falla. Entonces comience a llorar desde ya. No, no está despertando un drama sobre la vejez o sobre la muerte segura, sino lo que nos está diciendo, la muerte es natural y tenemos que estar preparados. Y como la muerte nos va a llegar, lo mejor que debemos hacer es acordarnos de nuestro Creador antes que nos lleguen los momentos en los cuales no tengamos conciencia, no tengamos fuerza y no tengamos la oportunidad de responder al Señor. Por eso el rey Salomón en otro lugar dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, ¿cómo guarda uno el corazón? ¿Haciendo ejercicio todos los días?
con una dieta baja en grasa y rica en proteínas y en vegetales? ¿Cómo guarda uno el corazón según la sabiduría del rey Salomón? ¿Yendo al cardiólogo de vez en cuando? ¿Haciéndose unos exámenes y unos chequeos? Por supuesto, a nivel médico sí, y a nivel de salud física así es. Pero ¿cómo guardamos el corazón según el rey Salomón? Para que cuando se quiebre o se reviente no nos tome por sorpresa. ¿Cómo lo guardamos? Con el temor del Señor, poniendo en práctica los mandamientos del Señor, haciendo uso debido de los medios de gracia, manteniendo a cuentas cortas con el Señor, estando preparados porque sabemos que ese momento nos va a llegar. Y quiero que leamos algunos textos. Los voy a leer rápidamente. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esta es la dieta para el corazón. Esta es la receta para una conciencia buena y una buena columna funcional. ¿Qué debe hacer? Buscad al Señor ahora que puedes. Esa es la medicina. Salmo 146:2. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Llevar ante Él todas nuestras cargas, necesidades y angustias para que Él nos las resuelva. Génesis 15:15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y así sucesivamente la Biblia nos plantea cómo prepararnos para la vejez. Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Proverbios 13:14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Cómo cuidamos el corazón? Con una dieta balanceada, rica en minerales, en vitaminas y en proteínas, que están en la dosis diaria de la palabra del Señor. Si usted hace uso adecuado de esa dieta diaria, constante de la palabra, usted está preparado y su corazón está bien resistente y fuerte para que en el momento en que Dios lo llame, usted está preparado y diga, Señor, heme aquí. Pero si no está preparado, obviamente corre muchísimo peligro. Y leemos un texto que está en Juan capítulo 10, versículo 4, 10 y 14. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amados hermanos, la muerte es una realidad. Pero es interesante que Salomón está describiendo la muerte de manera muy gráfica, muy vívida, pero la describe para un joven que es Roboam. Es decir, Roboam todavía tiene tiempo para evitar todos los errores que nos está diciendo acá el rey Salomón, para ponerse a cuentas con el Señor y para poder prepararse para el día de la muerte y el día del juicio. Posiblemente usted y yo todavía tenemos tiempo, por lo menos tenemos un día más. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo que Dios nos da? ¿Podemos vivir perdidamente como el hijo pródigo? ¿O podemos tomar conciencia de que estamos en peligro y que debemos prepararnos para morir? ¿Qué decisión va a tomar usted? Usted puede salir diciendo acá, sí, me voy a morir de viejo, me quedan unos años, voy a disfrutar. Voy a vivir perdidamente porque la vida es corta y uno solo le queda lo que goza y lo que disfruta. Esa pudiera ser una opción que la tomaron algunos griegos en la época de Pablo. Comamos y bebamos. Eso le queda a uno como recuerdo. Pero la otra opción es, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Recuerda cuando el carcelero estuvo en peligro de morir? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y tomó conciencia y tomó acción y se arrepintió. Entonces, amados hermanos, la descripción que hace el rey Salomón aquí no es para que nos dé susto, sino para que tomemos conciencia. No es una descripción temeraria, angustiante, dramática sobre la vida, sino es una descripción real, práctica,
y verás sobre la transitoriedad, sobre la fugacidad de la vida, y donde nos dice, tome conciencia. Prepárese. Y hoy usted puede prepararse. Hoy tiene oportunidad de arrepentirse. Si no lo hace hoy, posiblemente puede ser mañana demasiado tarde. Y hemos visto ejemplos trágicos de personas que no se prepararon y los tomó la muerte en el menor tiempo posible y se fueron sin estar a cuentas con el Señor. Hoy vienen por tu alma y lo que has hecho, ¿cómo va a ser? Que el Señor nos ayude, amados hermanos, y piensen siempre que les va a llegar la hora de la muerte. No esperen tener un cadáver al frente de un ser querido para tomar conciencia. No esperemos tener un ser querido entre la vida y la muerte para tomar conciencia. O no esperemos nosotros estar en una unidad de emergencias para tomar conciencia. Debemos tomar conciencia preventivamente, como lo hace el rey Salomón, para que seamos sabios y no necios. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque nos advierte con ejemplos claros y concisos que la vida que tú nos has dado es temporal y que tenemos que dar un paso natural, y es la muerte, y que a través de ese paso natural nos encontraremos contigo. Muchas gracias por tomarte el tiempo a través de tu palabra de explicarnos física, biológica y espiritualmente lo que nos espera. Y gracias por tomarte el tiempo para explicarnos con recursos metafóricos, médicos y biológicos cómo nos estamos envejeciendo y cómo estamos dando pasos acelerados hacia el momento final de nuestra existencia. Ayúdanos a tomar conciencia. Y la mejor conciencia que debemos tomar frente a tu palabra es arrepentirnos, decidir servirte y ponernos a cuentas contigo. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los mejores recursos para gestionar la muerte es el temor a ti, es la obediencia a ti, es el arrepentimiento, es acordarnos de ti ahora que podemos, dedicar nuestros mejores años y nuestra vitalidad y nuestra energía en servirte a ti y no en vivir perdidamente. Ten misericordia de nosotros, Señor, y rogamos que tú obres en nuestras conciencias y nos llames al arrepentimiento. Si alguien hay en esta mañana que todavía no está preparado para morir, que todavía está viviendo por vivir, pero no está consciente de que si muere hoy se va para el infierno, te rogamos que le traigas a conciencia a través del poder de tu Espíritu, que le llames hoy al arrepentimiento y que hoy sea el día de salvación para esa persona que estando aquí todavía no está preparado para morir. Y si alguien ya está preparado, Señor, fortalécele, anímale y susténtale y guárdale y no lo dejes desviar, para que cuando llegue ese momento nos encuentres haciendo el bien como corresponde a los hijos tuyos. Te lo suplicamos con acción de gracia en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.